presentar hoy. Pues Sí. creo que sí ha sido, de mi parte, sí ha sido relativamente un poco complicado, porque con mi tema no hay muchas empresas aquí de las que se están desarrollando eso, pero afortunadamente sí pude encontrar una que ahí me estoy poniendo en contacto con ellos para poder realizar este proyecto, la verdad. Magnífico. O sea que sí estás encontrando ya la luz al final del túnel. Podríamos decir que ya encontraste posibilidades reales de poder entrarle a una intervención adecuada. Magnífico. Sí, y ellos sí tienen un enfoque así muy cercano a mi tema, entonces sí va a ser de ayuda para poder desarrollar el proyecto y no tener tantas complicaciones con una empresa que no se enfocaría en eso. Entonces sí Perfecto. es, la verdad, de ayuda. Muy bien. Magnífico, magnífico. Y en lo que yo pueda apoyarte, orientarte, con mucho gusto. Ya les dije que pueden abrir, pueden escribirme y podemos convenir en una reunión de manera de que podamos ver los avances de su proyecto, atender personalizadamente dudas que tengan, ¿sí? Con toda confianza. Creo que es lo más adecuado por si alguien se siente abandonado, extraviado, que me puede escribir y pactamos una reunión y conversamos. Ya con más de alguien lo hemos hecho y podemos seguirlo haciendo con todos los demás. Muy bien, estamos ya creció el número. Más comentarios, preguntas. ¿Qué tal? Buenos días. Sí, Alex, ¿cómo estás? Bien, gracias a Dios. Solo tenía una consulta. Digamos, yo tenía un tema para el anteproyecto, pero lo reformulé, digamos. No sé si habría algún problema con utilizar ese nuevo tema en la presentación ahora, o tengo que utilizar el que ya me había revisado. No, de ninguna manera, no, es un poco, bueno, creo que no me acuerdo si tú estuviste en los cursos anteriores conmigo, o sea, precisamente en los cursos anteriores, cuando había que presentar un proyecto, eh, ya sea creativo, proyecto de pensamiento práctico, eh, o de pensamiento analítico, se les daba la oportunidad de que pudieran en el camino darse cuenta que era inviable lo que estaban proponiendo y que reformularan completamente o cambiaran de tema, porque es precisamente lo que nos interesa en esta etapa, que puedan determinar si es factible, si es viable, y si en el camino ven que no, en este semestre lo resolvamos antes de que sea aprobado ya y que se tome el proyecto formal ya por un asesor. O sea, ahorita estamos a tiempo, no te preocupes. Pueden cambiar perfectamente de tema. Donde ya no se va a poder cambiar es cuando ya presenten el final, lo aprobemos y entonces ahí ya va a ser difícil. Se puede cambiar, pero es difícil, es doloroso, tiene sus cosas. Ya les dije, ya les conté algunas anécdotas. Gente que ya en la etapa esta casi última que me toca a mí, me percato que el tema tiene sus debilidades, la definición del tema, que puede dar lugar a complicaciones legales incluso. Entonces, pues lo que hago es ir directo con las autoridades y que las decidan, ¿verdad? Y mejor evitar eso, mejor, para eso estamos acá. Si viste que con base en tu avance en el trabajo, con las observaciones que yo te hice, viste que
que había que cambiar de rumbo, perfecto, perfectamente. Ok, gracias. Muy bien, con toda confianza. ¿Alguien más? Vamos a ver algo, ¿quién escribió? Un gusto saludarte también a ti, Marlene. Que todo marche mejor y mejor y mejor en tu vida. Que la recuperación vaya con viento en popa. Muy bien. Bueno, ¿alguien más? ¿Alguien más que quiera preguntar, comentar? ¿Estamos bien? Bueno, vamos entonces a escuchar, a ver, ustedes pueden acceder ahí al documento que gentilmente, en forma muy proactiva, nos generó Rocío, y tenemos a Brandon, luego seguiría Vicky, Alex y Sara. ¿Cómo estamos, Brandon? Para que puedas hacer tu presentación. Claro, Jorge. Muy bien. Recuerden, hoy es solo la presentación, las 5 aproximadamente diapositivas. Después ya entregarán el documento. Cuando quieras, cuando gustes. Sí. Voy a rotar un poco mi máquina. Muy buen día a todos, Jorge, a todos los muchachos, cada uno de ustedes. Mi nombre, así como se ve aquí en la portada, mi nombre es Brandon Daniel Guzmán González, soy de la Facultad de Derecho y Justicia, la licenciatura en Derecho y Justicia, y este es mi tema, análisis del pluralismo jurídico, arraigado únicamente en lo que refiere a la materia penal dentro del territorio de Guatemala. Entonces, voy a ir presentando punto por punto. Si tienen alguna duda en lo que estoy haciendo mi presentación, pues con toda libertad pueden ahí presionar la manita y ahí miramos qué resolvemos. Entonces, para efectos de la presente pues, exposición y para una mejor comprensión del tema, voy a acudir antes de comenzar a exponer propiamente sobre el tema. Pues 2 definiciones del diccionario de la Real Academia Española, porque creo que es muy importante que el lector conozca estos 2 términos, porque muchas veces pues los lectores no tienen conocimiento con respecto al tema y leen estas cosas por querer aprender o tener un conocimiento más amplio. Entonces, según el diccionario de la Real Academia Española, pluralismo, el término pluralismo, dice el diccionario que es un sistema que acepta varias doctrinas a la vez, es decir, que hay variedad de algo. Y el segundo tema sería jurídico, ya conociendo que el pluralismo es la variedad o diversidad de algo, añadiéndole el concepto jurídico, quiere decir de que es una variedad, una diversidad de ordenamientos jurídicos, ¿verdad? Entonces, lo que pretendo en este anteproyecto es que el lector conozca con respecto a los diversos sistemas jurídicos en materia penal que rigen en Guatemala. Ahora, introducción. Dice el presente trabajo, voy a leer el primer párrafo de la introducción y voy a dar un pequeño resumen. Dice, el presente trabajo de investigación busca analizar la naturaleza multiétnica de Guatemala en materia jurídico-penal. De igual manera, adentrarnos en temas que directa o indirectamente tengan conexión con el pluralismo jurídico que rige en territorio guatemalteco.
El país ha sido por muchos años un lugar donde la herencia maya hace que el Estado sobresalga a nivel mundial. Por eso vemos de que Guatemala también tiene ciertos galardones, como por ejemplo que somos la capital iberoamericana de la cultura, etcétera. Entonces, esto hace que el Estado sobresalga a nivel mundial. Por ende, la justicia en este entorno lleno de etnicidad, costumbres y religión es de carácter especial, porque como es un país que tenemos una amplia cobertura en materia cultural, pues no podemos ignorar las tradiciones de las personas y la cultura y comenzar a crear leyes que de una forma u otra pues disminuyan la calidad de la cultura. En síntesis de introducción, el presente trabajo, anteproyecto, busca analizar cómo es que en Guatemala pues se imparte la justicia de diferentes maneras. Y pues esto a manera de introducción surgirían algunas preguntas, como por ejemplo, ¿por qué en Guatemala se puede impartir justicia de diversas formas, incluyendo aquellas formas de que no están establecidas en ley, por ejemplo? Y, por ejemplo, si una persona aquí en la ciudad comete un delito, la Policía Nacional Civil, el Ministerio Público, deben seguir un procedimiento ya establecido en una norma. La PNC lo lleva a tribunales. Si usted comete un delito, la PNC lo lleva a tribunales, ahí le toman datos, usted se mantiene esposado, lo meten en una carceleta en lo que pues llega a la audiencia de su primera declaración. Si el juez determina que usted tiene o pudo tener responsabilidad en el hecho, lo van a ligar a proceso. Y en resumen, pues si usted comete un delito en la ciudad de Guatemala, usted va a pasar por mucho tiempo resolviendo su situación legal y pueden pasar incluso años de dejar de percibir sustento económico, por ejemplo, porque cuando usted está en condena, pues no puede trabajar, etcétera. Por otro lado, si usted comete un delito en una comunidad con pluralismo jurídico, siempre en Guatemala, aunque sea el mismo delito, en las mismas circunstancias, va a pasar por inhabilitado, si mucho, 24 a 36 horas. Entonces hay una diferencia muy grande en la forma en que se imparte justicia en la ciudad de Guatemala y en una comunidad de origen maya. No es algo malo y ese es el objetivo de este trabajo, que el lector comprenda que esto no es, porque así a primera vista se puede ver como una injusticia. Se puede pensar que es injusto, que estamos actuando, pues que en el mismo país unos sean tratados de una forma distinta y la otra, pues no, ¿verdad? Entonces, a primera vista se puede ver injusto y ese es el objetivo de este trabajo, crear en el lector, pues que tenga conocimientos un poco más amplios para lograr determinar que esto no es algo malo y al contrario, pues es una forma de respetar derechos humanos. Entonces, pasando al capítulo 1, el marco conceptual, voy a leer el primer párrafo antecedentes. Dice, dentro del estudio del derecho se mencionan dos corrientes que han reñido entre sí, el positivismo y el naturalismo jurídico. Un Estado positivista rige el actuar y conducta de sus habitantes por un sistema ordenado de normas exclusivamente, que se aplica a un territorio determinado, de forma general e impersonal. Por otro lado, en un Estado naturalista se da entrada abierta y posee un campo más amplio con respecto a las cuestiones que por razón de ser humano se deben respetar, por ejemplo, la cultura. En el caso de Guatemala, se declara ser un Estado positivista, pero en materia penal no actúa de forma general, es decir, la justicia no se imparte igual para una comunidad indígena que para un citadino, e incluso se puede dar a pensar que la justicia indígena contraría el sistema jurídico penal. Es por lo que surge la necesidad de realizar este análisis e investigación sobre el tema. No me quiero tardar mucho acá. Vamos a ver. Justificación. En síntesis, la justificación de mi trabajo es que el lector considere pues, que este trabajo de investigación vale la pena realizarlo porque en Guatemala urge, es urgente que se disuelva por completo esa división que muchos guatemaltecos creen que existe en torno a la pluralidad jurídica. Porque por un lado hay guatemaltecos que piensan que es algo totalmente contrario a las normas jurídicas de Guatemala y que esto incluso se opone de una manera fehaciente a la ley y se cierran en un campo positivista. Y por otro lado están aquellos guatemaltecos que opinan que esto pues no tiene nada de ilegal, puesto que la comunidad indígena tiene un derecho humano que la defiende de aquellas transgresiones en contra de sus formas de vida y cultura. Entonces, la finalidad de mi trabajo, la justificación de mi trabajo, de esta investigación de anteproyecto, es que el lector determine si es factible, después de leer estos conocimientos, determine si es factible o no que el Estado reconozca la existencia de la justicia indígena
y sus formas de impartirla. Y de esta forma, pues se respete de manera general, porque hay incluso casos en las Cortes Internacionales de Derechos Humanos en contra del Estado de Guatemala, porque las comunidades indígenas buscan que este derecho de libre autodeterminación de los pueblos les sea reconocido, y hasta el día de hoy, pues no se ha logrado. Y una vez reconocido por el Estado, esta va a tener que ser respetado por las personas de una forma obligatoria. Y eso es lo que las comunidades indígenas buscan, que sea respetado y que sea reconocido este derecho. Ahora pasando a los objetivos. Mi objetivo general, estudiar la forma en la cual funciona el pluralismo jurídico en nuestro país, enfocado en la aplicación de justicia indígena dentro de las comunidades mayas en el territorio guatemalteco. Esto para lograr en el lector el reconocimiento, aceptación y ratificación de un sistema jurídico plural en Guatemala. Objetivos específicos. Número 1, verificar la juridicidad de los derechos utilizados a la hora de impartir justicia de manera constitucional en Guatemala. De esta forma, examinar si los derechos humanos prevalecerían o no en un juicio de ascendencia indígena. Este objetivo específico es muy especial porque cuando se trata de justicia indígena, más adelante se los voy a presentar un poquito, ahí no hay penas en sí, sino que hay castigos. Y, por ejemplo, uno de los castigos, pues, son los famosos shikayes, los latigazos que le dan. Entonces, uno de los objetivos específicos es que el lector tenga también este criterio con respecto a esto. Si a la hora de hacer valer el derecho a autodeterminación de los pueblos, de la comunidad indígena, se está violentando el derecho a la dignidad humana a la hora de estar latigando a la persona. Esto lo va a conocer el lector a la hora de conocer este trabajo de investigación. El segundo objetivo específico es identificar la factibilidad de la aplicación de este tipo de justicia en las diferentes regiones de guatemaltecas, no solo a los habitantes de la comunidad, sino a todo aquel que cometa un acto que, según su costumbre, pues consideren antijurídico. Igualmente, este objetivo específico es importante porque cuando se imparte justicia en una comunidad indígena, no solamente es para los habitantes de ahí, sino que, por ejemplo, si yo soy un turista nacional y cometo un delito en una comunidad indígena, pues también me va a regir el sistema de justicia indígena, aunque yo no quiera, ¿verdad? Entonces, el tercer objetivo específico es analizar si es beneficioso el reconocimiento pleno y positivo de la pluralidad jurídica en materia penal en Guatemala. Luego se continúa con el capítulo 2, marco teórico. Aquí son varios temas que yo creo que tienen mucha relevancia y una relación muy directa con respecto a este tema. El objetivo del marco teórico en este trabajo de investigación es, por ejemplo, en el primer tema, Guatemala y su etnicidad. No podemos hablar de la cultura que tiene Guatemala y estas formas de impartir justicia de manera ancestral si no conocemos una breve historia de Guatemala y de dónde se originan estas culturas y tradiciones. Entonces creo que tiene mucha relevancia con el tema y me interesa que el lector pues comience por acá, por conocer un poco de la historia de Guatemala. Luego que el lector ya conozca la historia de Guatemala, un poco de historia de Guatemala, que lea acerca del el etnocentrismo en Guatemala, que creo que también está muy, muy arraigado. Luego de eso, que sepa los conceptos, definiciones de qué es cosmovisión, qué es aculturación, porque este tema de aculturación es importante para este trabajo porque solo mencionar como un pincelazo, recordar que cuando vinieron los españoles e impusieron las culturas que traían desde Europa, ahí surgió un proceso de aculturación con las personas de Guatemala, ¿verdad? Se les fue disminuyendo sus culturas y tradiciones y se les fue imponiendo de forma obligatoria las costumbres y tradiciones que traían de Europa. Entonces, creo que estos dos temas son muy importantes para que el lector pues también tenga un panorama más amplio con respecto a este tema de anteproyecto. Luego que el lector conozca esto, pues me interesa también que conozca, ya sabiendo la definición de cosmovisión, pues que ya lo arraigue ahora también a una cosmovisión maya. ¿Qué es una cosmovisión maya? Luego de eso,
Me interesa también que el lector conozca los diferentes conceptos y acepciones que tiene la palabra justicia, porque en sí el trabajo entre el proyecto pues se trata de cómo se imparte justicia. Entonces creo que es muy relevante que el lector conozca también los diferentes conceptos que se tienen de justicia. Y ya conociendo, ya que el lector conozca qué es justicia, cuáles son las acepciones que da el diccionario, tanto el diccionario de la Real Academia Española, la doctrina que dice que es justicia, y, y los diccionarios jurídicos, incluso políticos, que es justicia, ya el lector ya va a poder saber qué es una justicia maya. Y ya sabiendo esto, pues ya nos pasamos al tema de los derechos humanos, porque la forma en la cual las comunidades indígenas ejercen su cultura es un derecho humano. Entonces me interesa también que el lector pues tenga estos conocimientos, tanto de derechos humanos de primera generación, de segunda generación y de tercera generación. Ya cuando el lector conozca los derechos humanos de tercera generación, pues ya se puede adentrar al derecho humano de autodeterminación de los pueblos, que es el derecho humano principal en esta investigación. Y conociendo qué es el derecho humano de autodeterminación de los pueblos, que conozca el lector cómo se aplica o cómo se puede aplicar en Guatemala. Luego que ya conozca de dónde proviene que las comunidades indígenas ejerzan su cultura y sus tradiciones de forma penal, que ya entre a conocer entonces de lleno qué es el pluralismo jurídico entonces en Guatemala. Definiciones de pluralismo jurídico, es como una cadenita. Ya luego que sepa qué es el pluralismo jurídico, que sepa entonces cómo funciona el sistema de justicia maya, ya sabe conceptos de justicia, ya sabe de dónde proviene, cuál es el derecho humano que rige, ya sabe qué es el pluralismo jurídico. Entonces acá va a entrar a conocer cómo es en sí un sistema de justicia maya, quiénes son las autoridades mayas, los diferentes castigos que se aplican en las comunidades indígenas, los famosos chicayes, que son los latigazos, el exilio. Está aquí ya también aquel castigo donde los castigos dependen del delito que usted cometa. Entonces me interesa que el lector también ya conozca y tenga un panorama bien amplio con respecto a cómo es que funciona el sistema de justicia maya. ¿Cuál es el procedimiento del sistema jurídico para resolver conflictos en las comunidades indígenas? Porque no es un sistema desordenado. A pesar que no está escrito, no está en ley, no es un sistema desordenado. Tienen que dar un aviso, hay un análisis, luego hay una citación, intercambio de ideas, dualidad de verdad o mentira, hay conocimiento y completación del problema. Vemos que aunque no es algo positivo, pues siempre se rigen de un procedimiento, el cual se realiza pues por las altas autoridades mayas. Luego que ya el lector conozca cómo es en sí el funcionamiento y procedimiento del sistema de justicia maya, me interesa también que conozca el ordenamiento jurídico interno y cómo el ordenamiento jurídico interno en materia penal se contrapone las diferencias y similitudes que tiene con el derecho indígena. Entonces aquí planeo que el lector conozca qué es el derecho internacional y derecho indígena y cómo la misma Constitución le da el poderío, le da el poder a los derechos internacionales en materia de derechos humanos, a los tratados internacionales en materia de derechos humanos, para que rijan dentro de Guatemala, inclusive con mayor jerarquía que las leyes. Por eso muchos dicen, pero ¿cómo un tratado internacional va a venir a contrariar las leyes? Porque la misma Constitución le da ese poder, le da preeminencia al derecho internacional en materia de derechos humanos sobre la ley de Guatemala, ¿verdad? Entonces, me interesa que el lector conozca esto, creo que es muy relevante. Luego también, como aquí estamos poniendo las diferencias y similitudes que tiene el sistema jurídico que rige en Guatemala con el sistema maya, me interesa que el lector conozca también las definiciones de sentencia. ¿Qué es una sentencia? Porque
las sentencias en un juicio maya no son como las sentencias que conocemos acá, no son escritas, no tienen que ir fundamentadas, no son así, no son llenas de formalidades y requisitos solemnes que la ley estipula. Allá son otro tipo de sentencias. Entonces, me interesa que el lector conozca esto, que es una sentencia, qué dice la ley sobre las sentencias, los recursos, creo que también es muy relevante. Y ahí termina el marco teórico, el capítulo 2, y mi anteproyecto continúa con el marco metodológico, planteamiento del problema, la formulación de la pregunta. La justicia aplicada de forma constitucional y cultural forma parte del sistema penal guatemalteco o es un sistema de justicia especial. Y si es un sistema de justicia especial, vale la pena reconocerlo legalmente. Y mi enunciado, luego seguimos con la metodología. Este tipo de investigación, como tiene por finalidad realizar un análisis al pluralismo jurídico en temas penales, es una investigación de tipo informativa, es básica, el tipo de información es básica, que establece que es una investigación pura, teórica y dogmática, pues tiene como objetivo incrementar los conocimientos del lector para fortalecer su postura frente a esta problemática en Guatemala. Las técnicas que se van a utilizar en este anteproyecto, como número 1, la observación. Ahí pongo unos conceptos pues, de observación. La técnica de recolección de información es muy importante también en este trabajo. Los instrumentos utilizados, la población y muestra, que sería pues las comunidades indígenas en Guatemala. La verdad es de que acá no he logrado delimitar una población y muestra específica, porque no es solamente una comunidad indígena que se rige por este sistema en Guatemala, sino que son varias. Entonces, aquí todavía no he logrado delimitar eso. El ámbito geográfico, temporal, institucional, el ámbito personal. Y luego continúa con el marco administrativo, viabilidad de investigación, mi cronograma, eh, los recursos también, recurso humano, eh, los materiales, los recursos económicos y la revisión de la literatura. Y eso es todo lo que tengo como anteproyecto de investigación. Como el punto de hoy era darles a conocer por qué elegí este tema y qué importancia tiene también en Guatemala, por qué lo elegí, por qué lo investigué. Entonces ahí concluye mi presentación. Jorge, gracias. Muy bien, Brandon, estupendo, muy interesante. Pregunto a los presentes, ya estamos todos prácticamente. Pregunto a los presentes si tienen a la vez preguntas, inquietudes, dudas que quieren que les contextualice más Brandon. Pueden hacer uso de la palabra para preguntar. Que esto ocurre en los exámenes de graduación. Después de la exposición del examinando, la terna son 3 personas los que examinan y empiezan a hacer preguntas. El presidente de la mesa abre el diálogo para que se puedan hacer preguntas por parte de los participantes en el examen. En este caso, pues, entendemos que ustedes hacen esa, como la vez de los que van a preguntar, tienen derecho a mostrar interés, a dar su opinión, cómo les parece, etcétera. Y sería muy enriquecedor para que todos aprendamos de todos. Si quieres, puedes dejar de proyectar. No hay ningún comentario. Nadie se anima, nadie se interesa, nadie quiere aportar algo. Todo claro, gracias. Todo claro. Sí. ¿Cómo lo ven? Esto también
Es una muestra del interés que puedan mostrar ustedes, que puedan evidenciar ustedes dentro de la clase. O sea, también tomo en cuenta a lo largo del semestre, tomo en cuenta que haya algún nivel de participación de parte de ustedes, porque si no me hace pensar que no están aquí. Eso es lo que me hace pensar, ¿verdad? Entonces, por eso no le pongo toda la carga del punteo a la asistencia, porque la asistencia es ficticia, es completamente ficticia. Sí, Mario, luego Vicky. Gracias, Jorge. Pues más que todo un comentario y un agradecimiento al compañero, porque al final es información que no todos los guatemaltecos o no todos nosotros sabemos o tenemos conocimiento de ello, ¿verdad? Agradezco mucho el que nos haya informado de todo este tema. Muy excelente presentación. Muchísimas gracias por eso y me llevo algo nuevo para como conocimiento. Muy agradecido. Magnífico, Mario. Muchas gracias por tu intervención valiosa. Vicky. Gracias, Jorge. Realmente yo tenía una duda en lo que a campo de aplicación o acción respecta del proyecto. No sé si tienes, Brandon, una institución establecida o ya sea para aplicarlo y como evaluar cómo se trabaja en esa institución o bien nada más absorber conocimientos de determinada institución para la parte práctica del proyecto, digamos. Muy interesante pregunta, Vicky. Muchas gracias. Brandon. Claro, no, fíjese, Vicky, que no tengo todavía limitado alguna organización que pues esté especializada en este tipo de conflictos, todavía no he limitado alguna. Bueno, será de mucho interés, al menos en lo personal, como menciona Mario, aprender qué tipo de instituciones son, ¿verdad? Y también cuando lo tengas, pues compartirnoslo y también conocer. Gracias. Muchas gracias, Vicky. Muy bien. ¿Alguien más que quiera? Gracias, Vicky. ¿Alguien más que quiera hacer uso de la palabra? Muy bien, Brandon, yo también. Yo solo quería decirle que bastante interesante el tema, ¿verdad? Como decía Mario, si no estoy mal, nos hace informar pues de muchos guatemaltecos que, o sea, no tenemos esa información, ¿verdad? Y la verdad me pareció bastante interesante y bien explicado. Muy bien, Raquel, muchísimas gracias. Muy buena valoración. ¿Alguien más? Bien, Brandon, yo también me sumo a la felicitación. He visto que reorientaste un poco, puntualizaste más el tema respecto de la primera entrega en el primer parcial. Se ve que hay un avance importante en lo que estás trabajando. Vas más o menos en la misma idea, pero ya estás delimitando tu tema. Me parece estupendo lo que has venido haciendo. Solo entre algunas sugerencias, que es aconsejable que en la próxima elabores una presentación, puede ser en PowerPoint, por ejemplo, y que no sea directamente mostrar el documento en Word. Me pareció que son dos preguntas de investigación en el planteamiento del problema o que amerita dos o más preguntas. Esto es válido, que no sea solo una pregunta, sino que puedan ser dos o tres
cuando expusiste me dio esa impresión que había 2 preguntas de planteamiento del problema, y es válido, perfectamente válido. Me parece bien que todo tu marco teórico va bien. Yo te hice algunas observaciones en el primer documento, no sé si lo tienes considerado o lo descartaste, pero por un lado me parece que es importante, no solo como la tesis no va únicamente a profesionales, sino, como ves, hay público interesado. Entonces, creo que es importante contextualizar que la justicia en el mundo y en Guatemala, por ejemplo, el derecho es una ciencia dinámica. Tú lo sabes perfectamente. De hecho, gran parte del trabajo de los congresos de las repúblicas, el Congreso de Guatemala, desprestigiado o no, pero esa es gran parte de su función, es emitir leyes, que ir en una tendencia de perfectibilidad, que el derecho en Guatemala sea cada vez que es perfectible y cada vez vaya perfeccionándose. Entonces, creo que es importante contextualizar en eso. Probablemente tengas información. Es un tema que a mí me ha llamado la atención, sí me ha llamado la atención un poco a la distancia, pero los temas de etnicidad, los temas de historia de Guatemala me interesan a mí, independientemente que no sea mi campo profesional, pero es un tema que va en mis venas, o sea, me gusta desde niño todos estos temas, y no sé si has incursionado, has dado una pasadita por las librerías de prestigio, las publicaciones de F&G Editores, hay muchas que pueden ayudarte, las de Flaxo también. El tema del derecho indígena, el derecho consuetudinario, efectivamente es polémico. Si te pregunto si hiciste alguna contextualización, como te sugerí, con la existencia de países plurinacionales, por ejemplo, Bolivia, Ecuador. Tengo entendido que aún en Estados Unidos hay una concepción en torno de los derechos de los pueblos indígenas americanos de Estados Unidos, que tienen su propio sistema de gobierno, es un país dentro de un país. Esto, una de las veces que he estado acá en Florida, me han llevado a áreas indígenas y me han explicado eso, que ahí el gobierno es indígena, y se ve en algunas ocasiones en series de televisión o en películas que hay, esto no es único en Guatemala, eso es a lo que voy, sino que ya hay avances en otros países en materia de que pueden haber varios países dentro del país, por decirlo así, varias naciones dentro del país. Y tenemos que entender que son reconocidos legalmente en Guatemala. Son 4 pueblos. El pueblo mestizo o ladino, que somos la mayoría. Legalmente no se reconoce el pueblo blanco, pero existe, ¿verdad? Legalmente se reconoce el pueblo maya, pero también el pueblo xinca, que probablemente el pueblo xinca tenga un sistema de justicia parecido, aunque es un pueblo muy pequeño, y el pueblo garífuna. Pero hay otros pueblos que no han logrado ser reconocidos legalmente, como los Yao, por ejemplo. Pero es importante contextualizarnos de estas cosas que nos has contextualizado, de que un alto grado de población guatemalteca es maya, y que hay, como lo planteaste, que hay todo un derecho constitucional internacional que prevalece sobre el derecho guatemalteco en materia de derechos humanos, por ejemplo, lo que has dicho, derechos de los pueblos indígenas. Entonces, esto quería comentar, y si tienes algo que decir al respecto, pues bienvenido. No,
No, nada más. Solo sí agregué lo de los otros países, porque sí es cierto, los avances que tenemos acá en Guatemala en esta materia, pues han sido más que todo celebrados en países como Canadá, Bélgica, que son tienen comunidades indígenas muy grandes. Entonces los avances que acá tenemos, pues han sido gracias a países de primer mundo, se puede decir, como Canadá, Estados Unidos. Pero lo que sucede aquí en Guatemala, que pues no, aún no se ha logrado aceptar por la población, que, que la comunidad indígena también pues tiene ese derecho de crear sus propias normas y de ejercerlas dentro de su territorio. Es un tema bien complicado acá en Guatemala. Indudablemente. Y es muy probable que llegue un momento en el que haya, se respete, que haya cierto nivel de, tú lo sabes, la jerarquía de las leyes. Entonces, que haya ciertos delitos que por mucho que la justicia maya tenga que prevalecer, pero habrá delitos que son delitos muy graves, pues, y que llegará a su límite la justicia maya y tendrá que intervenir eh, digamos, la justicia de todo el país, ¿verdad? Pero es algo que en materia jurídica tendrá que dirimir indudablemente el Congreso y en última instancia la Corte de Constitucionalidad. Pero excelente, muy bien, muy buen trabajo. Felicitaciones. Bien, preguntamos cómo estamos con los demás. ¿Quién seguía? ¿Cómo estamos, Vicky? ¿Estás lista para presentar? Aún no le Dime, Vicky. que aún no estoy lista para presentar. ¿Pero sí vas a presentar hoy? Sí, Sí, preguntamos a los otros dos, a Sara o a Alex, ¿cómo están? O damos un receso de 5 minutos, Vicky, ¿te parece? sí, me queda perfecto, gracias. Vaya, hagamos un receso de 5 minutos entonces, si les parece. ¿Sí? Muy bien. Y nos dices en qué momento estás lista.
Muy bien, Vicky, ya está. Estamos, Vicky, cuando tú quieras. Muy bien, ahora presento. ¿Hasta cuándo puedan verla bien? Sí, Vicky, ya estamos viendo tu presentación. Muchas gracias. Muy bien. Bueno, mi anteproyecto lo estoy basando en la función social del diseño gráfico en X institución. Aún no tengo establecida la institución, al igual que Brandon. Y realmente el planteamiento del problema es lo que, más que un problema, es esa pregunta de cómo aplicar o cuál es el campo de aplicación del diseño gráfico en una institución no lucrativa o con un enfoque social. Muy bien. Acá, como les digo, esta propuesta se basa en una intervención dentro de la gestión de la comunicación y la imagen en una institución con enfoque social. Es decir, que todas las empresas requieren de una imagen sólida y una comunicación sólida para poder proyectarse hacia su campo de acción, ¿verdad? Hacia sus públicos metas, etcétera. Y es así como propongo la intervención hacia una institución no lucrativa para que se pueda gestionar esta comunicación. Y las instituciones o las empresas lo necesitan y muchísimo más alguna ONG, por ejemplo, ¿verdad? Porque es tan amplio su campo de acción que necesitan poder ser versátiles en cómo enfocan esta comunicación o ese lazo que forman, ya sea con los voluntarios que van a tener o bien con con quienes aportan económicamente y todo eso, ¿verdad? Esa evolución o esa versatilidad, diversidad que tienen que tener en su comunicación. Dentro de los objetivos del proyecto, pues estaría principalmente la intervención y también la intervención en la comunicación gráfica específicamente, como también introducir mi persona, en este caso, a conocer de cerca y de forma práctica la función que tiene el diseño gráfico dentro de una institución no lucrativa o enfocada al servicio social. Dentro de los objetivos específicos estaría establecer el campo de acción de la organización, esto para tener un contexto de lo que necesitan y por consecuente sería el punto número 2, que sería desarrollar la propuesta o una propuesta gráfica sólida de comunicación según las necesidades de la institución. Acá pues la descripción, digamos que del proyecto sería: durante todo el trabajo se abordará el campo de diseño gráfico y la aplicación profesional con una función social. Las acciones se definirían o se van a definir conforme a las necesidades de la institución y la gestión de su comunicación. Acá, pues, como metodología, por decirlo de cierta forma, se utilizaría el método científico, que básicamente sería la observación como inducción al trabajo o campo de acción y labores de la institución. Luego tendríamos lo que es, si no estoy mal, el planteamiento del problema, que sería establecimiento de la necesidad gráfica y oportunidad de acción. Y continuaríamos con la elaboración del material en estrecha colaboración con la institución. Esto, digamos, sería la experimentación. Y por último, la evaluación del trabajo, ¿verdad? De cómo este tiene un alcance, ya sea cuantitativo o cualitativo, en lo que serían las labores de la institución y cómo fue recibido el material gráfico en relación a los objetivos establecidos. Y eso es como lo que podría platicarles de mi proyecto. Gracias.
Muy bien, Vicky, muchas gracias. Interesante también. Y en forma similar, como lo hicimos con Brandon, agradeceremos preguntas, comentarios, valoraciones e intervención de los presentes. ¿Alguien quiere hacer uso de la palabra? ¿Algún comentario, alguna pregunta, alguna sugerencia? ¿Cómo estamos? ¿No hay preguntas, no hay intervenciones? Bueno, Vicky, así como con también Brandon y todos, pues estamos en la buena disposición también de darles algunas sugerencias, algunas pistas en torno de alguna institución, alguna ONG o fundación en la que puedan intervenir, dar algunos contactos. Ya lo hemos hecho con alguna que otra de ustedes y con gusto lo hacemos. Por ejemplo, en alguna época yo colaboré con una fundación, con una asociación de educación para la ciencia, para la formación en ciudadanía en Totonicapán, se llama CONUANI, y Totonicapán, Sololá, varios pueblos, varios departamentos donde hay mucha presencia indígena. Y también hablé de FIG Editores porque conozco, soy amigo del editor, del propietario de la empresa, pero también en materia de algunas fundaciones, algunas organizaciones, algunas ONGs, podríamos, en función de intereses puntuales, de tus intereses muy específicos, ver qué podemos sugerir. Te pregunto si tu intervención iría siempre en relación con el cambio de imagen, tal como lo tienes en la propuesta del primer bimestre, una relación imagen y diseño gráfico, que recuerdo que por ahí va tu primera propuesta. ¿Sí? Sí, realmente, como les comentaba, ¿verdad? Iría enfocado a las necesidades gráficas de la institución en sí. No sería tanto que yo venga e imponga, ¿verdad? Yo necesito hacer esto y lo voy a hacer, sino ir de la mano con ellos en realmente en cómo se gestionan ellos en su comunicación y qué necesitan específicamente, ¿verdad? No tanto yo proponerlo. Sí, indudablemente que ustedes en su intervención tendrán que ir en mucha coordinación con la organización con la que van a intervenir. Definitivamente es un ganar-ganar, se llama. O sea, es estar dispuestos a aportar, pero también a aceptar los criterios de la organización para la que van a intervenir. Y por eso, puntualmente, podemos darte algunas pistas, algunas sugerencias en función de tus intereses muy específicos, ¿no? O sea, qué tipo de acción social te interesa. Y entonces que podamos darte algunas sugerencias. Muchísimas gracias. Perfecto, la verdad es que sí, gracias. Podría ser, ya sea que su campo de acción sea con precisamente comunidades culturales o bien con niños. Me gustaría mucho alguna institución enfocada a la niñez. Cualquiera de esos dos, o bien que sea, digamos, de ayuda social a grupos específicos, ¿verdad? De población. Perfectamente, muy bien. Te voy a pasar unas 3 o 4 sugerencias de contactos, a ver qué resultados hay, si por un lado les interesa y por otro lado también a ti te interesa ese tipo de intervención, ¿verdad? Excelente, muchísimas gracias. Con mucho gusto, perfecto.
Muy bien, estupendo. Bien, ¿alguien más que quiera intervenir? Si no, continuaríamos con Alex o con Sara. ¿Cómo estamos, Alex? Sí, yo me encuentro listo, licenciado. Muy bien. Cuando quieras, entonces. Ahorita voy, perdón. Muy bien. No sé si logran ver ahí mi Sí, pantalla. ya se ve. Bueno, eh, el, el título de mi proyecto, ¿verdad? Bueno, antes que nada, buenos días a todos. Pues mi nombre es Alexander Castro, yo soy de la carrera de arquitectura. Entonces, el tema que yo he escogido es el diseño del anteproyecto arquitectónico de la Iglesia Adventista del Séptimo Día, específicamente en Freyhannes. Entonces, pues el tema, ¿verdad?, que yo escogí es el que les acabo de mencionar, y pues las razones por las que yo lo escogí es una por ayuda a la iglesia, otra es por poner en práctica mis conocimientos, y pues el otro es que es un requisito, ¿verdad?, para poder titularme. Entonces, estas son como las tres razones principales. Les voy a comentar un poco más adelante. Pues a manera de introducción, em, perdón, la institución, ¿verdad?, que yo voy con la que voy a estar ayudando con este proyecto es que va a ser la Iglesia Adventista del Séptimo Día, que voy a desarrollar un anteproyecto, ¿verdad?, arquitectónico, donde pues voy a tener la oportunidad de diseñar una nueva iglesia para ellos en el terreno que ellos tienen ubicados en eh, Puerta del Señor, si no estoy mal, del municipio de Fraiján. Y pues a manera de introducción, ¿verdad? Pues esta investigación va a estar orientada a la planificación de un diseño que cumpla con las necesidades que va a ir, que va a presentar esta iglesia, ¿verdad? En este municipio, con un plan arquitectónico que va a estar integrado, ¿verdad? Formando parte del entorno, con un volumen que cumpla con las expectativas, que sea funcional, con una apariencia única y que pues pueda embellecer la comunidad, que pueda mejorar la calidad de adoración de los feligreses y que pues el resultado dé a la trascendencia en el plano religioso, ¿verdad? El cual es un factor determinante en el desarrollo social del municipio. Pues esto es a manera de introducción, ¿verdad? Los antecedentes que yo tengo. Les voy a mencionar nada más dos, en mi proyecto hay más, pero aquí puse los más importantes. Y es que en el libro Introducción al Diseño Arquitectónico, en el 2018, ¿verdad? Escrito por Jorge Marulanda, indica que el diseño puede definirse como una actividad creativa que tiene como fin el poder proyectar objetos, ¿verdad?, que sean útiles y estéticos, pues esto para dar un resultado a un proceso cuyo objetivo es dar solución idónea a una problemática, ¿verdad?, que es lo que se busca en este proyecto. Otra referencia muy importante la saqué del Newfart en la edición de 1995, que es el libro de El arte de proyectar en la arquitectura. Y esto pues denota la importancia que debe tener un diseño arquitectónico, las medidas adecuadas que debe tener, calcular los espacios de una persona, que una persona tiene ciertos espacios en ciertos recintos, edificios locales, dimensiones para evacuación, incendios, los diferentes tipos, ¿verdad? Si es un hotel habitacional, proyectos habitacionales, entre otros, ¿verdad? Pues esto ayuda para poder conocer la antropometría del ser humano y poderla poner en práctica. Luego tengo lo que es el marco metodológico y pues tengo lo que es la formulación y el enunciado. En la formulación, ¿verdad? Con los aportes de la investigación surge la siguiente pregunta. ¿Cuál diseño es el más adecuado para el anteproyecto arquitectónico para la Iglesia Adventista del Séptimo Día en Freyhannes?
Y pues el enunciado sería que siendo la Iglesia Adventista una organización que está en constante crecimiento, pues es necesario poder establecer un lugar con espacios adecuados mínimos para el desarrollo de los feligreses dentro de sus actividades diarias como una organización religiosa, cumpliendo esta investigación como un aporte positivo para pues, todos los vecinos, las personas que asisten a la iglesia y tomando en cuenta las directrices de diseño, pues tanto en las iglesias antiguas como en las nuevas tendencias que se están dando en la arquitectura moderna. La metodología o parte de, tengo lo que es mi tipo de investigación. El tipo de investigación que he seleccionado es mixto, ¿verdad? Y aquí tengo una cita, como indica pues Creswell en el 2009, describe de la siguiente manera los métodos mixtos de investigación, como el investigador basa la indagación sobre el supuesto que le da o los diversos tipos de datos y proporciona una mejor comprensión del problema de investigación, ¿verdad? Este es el tipo de investigación que yo estoy proponiendo. Y las técnicas sería que al momento de establecer este tipo de investigación, el instrumento que yo escogí, ¿verdad? Son los cuestionarios o encuestas para poder conocer y de ahí poder sacar por medio de esta herramienta en mi cuadro de necesidades para saber cuáles son em, los, los ambientes que yo tengo que tener como prioridad, ¿verdad? En la iglesia que se va a construir. En la población y muestra, yo tengo una muestra de esta forma, ¿verdad? Esta es la fórmula que yo utilicé. Tengo para poder encuestar 150 personas, a base de dicha población se extraerá una muestra de personas para poder conocer su opinión y se utilizará una población finita con un grado de confiabilidad del 95% para poder obtener una muestra de 109 personas a las cuales se les tomará como estudio, ¿verdad? Pues esto sería. No sé si tengo que mostrar también mi documento del anteproyecto o solo con la presentación. Solo con la presentación. El documento me lo puedes entregar en el transcurso de hoy o el fin de semana. Ah, ok, perfecto. Sí, muy bien, muy bien. Muy interesante también tu propuesta, lo que nos has presentado, al igual que con los anteriores. Me interesan sus aportes, sus comentarios, preguntas, valoraciones, dudas que tengan o inquietudes, sugerencias, todo es bienvenido. Que se vea que hay participación de la clase, que están presentes. Jorge, yo Sí. diría que es muy interesante el tema y la verdad me llama mucho la atención de que Elmer quiere, pues dentro de su anteproyecto, ayudar comunidades, como por ejemplo las iglesias, la iglesia. Eso está muy bien, está excelente. Muy bien, Brandon. Estupendo. Muy buen aporte. Efectivamente, ustedes tienen esa ventaja aquí en la universidad, que muchos pueden hacer sus intervenciones en las iglesias para las que asisten, por ejemplo, independientemente del tipo de iglesia, de fe, de religión, pero tienen esa ventaja también que no es solamente que tengan que participar, intervenir en una institución de gobierno, sino que es muy amplio aquí. ¿Alguien más? Por ahí se escucha como que alguien quiere activar micrófono, pero no sé quién. Sí, Vicky. Gracias. Pues yo no me puedo quedar sin intervenir. Yo pertenezco a esta organización como religión y me entusiasma tu proyecto y qué alegre que vayas a poder aplicarlo. Tengo la duda de si has visto como que otros templos de la iglesia o como tú dices, has podido observar bien los espacios de prioridad y todo eso. Sí, de hecho sí, digamos, he tomado como referencia el templo que está en zona 1, también el que está en zona 15, que está como cerca creo que es la asociación, si no estoy mal. Y pues en Fraijanes, ¿verdad? Hay una iglesia que está en una de las aldeas
y de ahí se quiere migrar a otra nueva iglesia, entonces también se tomó como referencia los espacios que ellos ya tienen, ¿verdad? Pues ya fui a hacer una visita de campo también, fui a ver el terreno, y sí, cabal, o sea, fui como sacando ciertos cuadros de necesidades a partir me quedé a un culto, ¿verdad? Entonces, para poder ver cómo es que se realizan todas las actividades, de qué tamaño necesitan el baptisterio, por ejemplo. Vi que necesitan un púlpito, tienen áreas para niños, tienen cuarto pastoral. Entonces, sí, indagué un poco en eso. Gracias por preguntar. Buenísimo, y qué alegre, ahí me cuentas cualquier cosa, estoy a la orden y si tienes dudas o algo. Gracias, muy amable. Magnífico, eso también es importante, la interacción, que se apoyen unos a otros, que haya cooperación, formidable. ¿Alguien más que quiera intervenir? ¿Que quiera hacer algún aporte, pregunta? ¿Por ahí los demás o no están? ¿Me pueden reportar? Por lo menos por escrito quiénes están, porque miro Aquí 22. Presente. Aquí estamos. Aquí Muy estamos, bien, Jorge. muy bien, Mario. Estupendo. ¿No hay comentarios, preguntas, aportes? Bien. Muy bien, veo que están. Vamos a ver. ¿Quiénes están? Sí, está Ale, Karen, Paulo, Daniela, Diego, Inma, Carla, Raquel, Rocío, Isa. ¿Y los demás? Bien. Interesante, muy interesante. Felicitaciones también, Alex. Gracias. Se ve que el trabajo ya está centrado, que hay una precisión ya más clara respecto de lo que vi en el primer bimestre. Está claramente definido, excelente. Si ya iniciaste la negociación con el pastor o con la junta de la iglesia, excelente. Que esté ya definido el tema y que esté precisado. Claro, siempre es importante tener ya una idea de quién va a ser tu asesor, o por lo menos estar en consultas con el coordinador, con Xavi, aunque él tuvo una situación de fallecimiento de su mamá hace pocos días, pero ya pronto que se le pueda buscar y coordinar con él o con una catedrático de la carrera, para poder ir fidelizando que el proyecto sea viable y sea factible. Algunas observaciones: hay que cuidar que los antecedentes se centren en investigaciones, en tesis, en investigaciones, tesis de licenciatura, de maestría, de doctorado, o investigaciones de equipos de investigación, pero libros de texto, libros de la especialidad que no sean tesis, eso debe ir más en el marco teórico que en los antecedentes. Los antecedentes son para tesis, para investigaciones. Habrá que distinguir claramente en el documento, lo veremos cuando me lo entregues, instrumentos, técnicas, herramientas. Yo les entregué
les entregué un formato de trabajo final de graduación. Ya tengo el último de la universidad, se los voy a compartir. La guía para entregar el trabajo final de graduación. Ahí se precisa con detalle la diferencia entre instrumentos, técnicas y herramientas, para que lo tomen en cuenta todos. Y voy a revisar el documento anteproyecto que les di y ver que si eso ya está incluido ahí, si no está, lo incluyo y cambio el que les entregué por una versión más actualizada. Si hay comentarios o preguntas, ya saben que pueden hacer uso de la palabra. Y bueno, seguimos entonces con Sara. Sara. Sí, ahora presente. Sí, Sarita. Ya puede ver mi pantalla, sí. Se ve que falta el toque final. Ok. No, mi cámara no quiere agarrar. Sí, falta que le des el toque final directamente a la presentación o al documento que vas a proyectar. Ok. Sí, ya está. Muy bien. Okay. ¿Puedes abrir tu cámara o no? Muy bien. No me quiere agarrar la cámara. No te preocupes, entonces lo importante es tu proyección. Ok, está ahí. Muy bien, Bueno, buenos días a todos, buenos días, licenciado. Les voy a hablar un poquito sobre mi anteproyecto. Yo soy parte de la Facultad de Arquitectura y Diseño, Escuela de Artes, en la licenciatura de Diseño Gráfico y Fotografía. Y bueno, primero que nada, mi tema pues se llama el diseño y desarrollo de personajes en videojuegos. La razón de por qué, pues el diseño de personajes de videojuegos ha evolucionado mucho hasta el día de hoy con estereotipos de perfección, ¿verdad? Más que todo, pues que provoca a las personas ese deseo de perfección física y un bajo autoestima. Por lo del tema del que sobresale, ¿verdad? Mostrar que es otra parte del diseño que no solo se enfoca en que sea algo bonito y funcional, sino que también provoca en una identidad visual a la persona que lo consume, ¿verdad? La institución por la cual quería realizarlo, pues sería en la universidad, con alumnos de tercer año, ya que se introducirían en este aspecto de desarrollo de personajes, que tienen un conocimiento más amplio, ¿verdad? Y pues la influencia que implica este diseño, y posiblemente pues también lo quería enfocar en un departamento de diseño que va enfocado también en el desarrollo de personajes de parte de mi iglesia, que sería posiblemente en esas dos áreas para abarcar la institución, ¿verdad? Mis antecedentes, bueno, aquí lo resumí, no son todos mis antecedentes, pero pues va enfocado más que todo que en el diseño y animación de personajes pues ha evolucionado tanto, como les mencionaba. La creatividad pues empieza en una formación de una idea que luego se cree que es la correcta, y por lo general pues los personajes de animación poseen pues la capacidad amplia de variedad en la cual pues se usan elementos visuales que le brindan a cada uno de ellos pues una personalidad propia, una apariencia única, en la cual pues los consumidores, algunos se sienten identificados al menos encuentran pues, gráficamente agradable a la vista pues el diseño del personaje, ¿verdad? En lo cual pues se han desarrollado investigaciones en este caso pues de género y videojuegos en los estereotipos virtuales, en el diseño y en el arte de los videojuegos. Siguiendo un poco más con mis antecedentes, pues destacamos que el diseño de personajes en los videojuegos es un acercamiento
pues más íntimo, ¿verdad? Ya que pues se relaciona tanto con la persona que lo consume como con la persona que lo ve. Y por los elementos gráficos, sino que también pues el personaje tiene una narrativa propia, una personalidad, y la persona pues consume esto en diseño visual y se clasifica en dos, ¿verdad? En femeninos y en masculinos, pues estos estereotipos de diseño se enfocan tanto en la forma física y en la personalidad. Se catalogan en perfección, ¿verdad? Los femeninos, pues en el área de videojuegos, pues es como papeles secundarios y pasivos, eso es lo que toman. En los diversos videojuegos como inferentes, con poca ropa, una belleza espectacular, independiente o seductora y con una actitud pasiva. En el área masculina para los videojuegos son basados en diseños irreales, con estereotipos de belleza altos, actitud activa, dominante y fortalecida, valentía y físicamente caracterizados con músculos y siempre sobrehumanos, ¿verdad? Que son los estereotipos que suelen tener para los personajes en el área femenina y masculina. Mi marco metodológico, pues bueno, aquí va más enfocado en la pregunta que enfoqué para la investigación, que sería cómo mostrar a los diseñadores de personajes que no solo consta de estereotipos de personajes de perfección, sino que también de personajes reales, ¿verdad? Con un propósito, ya que cada personaje pues tendría que tener su propio significado, no solo con estereotipos físicos. El enunciado va dirigido a que el desarrollo de personajes en videojuegos es basado en estereotipos con rasgos definidos tanto en físico como personal, por lo que en videojuegos actuales como Multiverse o Dragon Ball, en Brass, los que conocen este tipo de videojuegos, genera ese aire de héroe, de aventura, de acción, pues provoca este tipo de estereotipo perfecto, ¿verdad? En el cual necesita tener todas esas características de los ídolos con el fin de verse igual hasta un cierto punto. Continuando con el marco metodológico, pues tenemos las técnicas. La técnica que quiero implementar pues es una entrevista pues para felicitar la información necesaria acerca del desarrollo de personajes y una información del entorno donde trabajan, ¿verdad? Los instrumentos, pues quiero usar un cuestionario que se estructuraría por preguntas abiertas y cerradas con el fin de tener información acerca del objetivo. Y el ámbito geográfico que lo mencionaba, que podría ser en la universidad o posiblemente en iglesia en el área de diseño. En el ámbito temporal, pues esta es una investigación que se realizaría pues desde que empezamos el curso hasta cuando lo finalizamos. Y en el ámbito institucional, que esta investigación pues se realizaría en la universidad, pues también veremos. Y el ámbito personal, que es con el fin de recabar información, es una idea de cuántos estudiantes se les solicitaría el apoyo. Y eso sería todo. Gracias por su atención. Muy interesante, Sarita. Igual que en las anteriores, comentarios, preguntas, aportes, valoraciones. Sus intervenciones son muy importantes. Forma parte también de la solidaridad, del apoyo, que se sienten apoyados los compañeros cuando ustedes participan. Sergio. Sí, no, nada, solo felicitar a Sara. La verdad me gustó bastante el concepto o el proceso que lleva ella con el hecho de darle énfasis a un personaje. La verdad me gustó mucho. Creo que en relación al tema del diseño, pues creo que es importante y lo obviamos. La verdad es, dice mucho un personaje o las características de algún diseño, y todo este proceso y desarrollo pues es así que vagamente uno lo obvia o a veces lo tiende a desmeritar, pero creo que es más complejo de lo que uno cree. Y pues creo que también es uno, necesario, y dos, importante no solo para comunicarle a alguien algo, sino también como para informarle a alguien de cómo es que se lleva a cabo todo ese proceso. Entonces la verdad es que me gustó bastante. También creo que pues más que todo también el hecho de investigar sobre algo que nos gusta o tiene que ver con nuestra carrera, pues creo que es
al final da frutos. Entonces, nada, solo, es que me gustó mucho y felicitaciones. Muy bien, Sergio, muchas gracias por tus aportes y valoración. Brandon. Gracias, Jorge. Yo también lo mismo. La verdad es que está muy interesante este tema porque justamente hace unos días atrás vi un documental acerca de esto, de que la economía de los videojuegos a nivel mundial está creciendo y creo que este es un tema de los que vale la pena investigar y vale la pena tomarlo en cuenta porque la verdad es de que mueve mucha plata a nivel mundial el tema de los videojuegos. Vaya si no, Brandon. Sí, muy bien. ¿Cómo te sientes, Sarita? Te veo sonreír, motivada. Bueno, es que, bueno, digo yo principalmente, quiere decir que estoy yendo por una buena dirección, entonces estoy investigando bien. Entonces, no, se siente bien, de hecho, el hecho de los videojuegos, como mencionaba, me gusta jugar, sí, soy del tipo de la escuela un poco viejita, ¿verdad? Yo todavía alcancé a jugar en maquinitas. Entonces, sí me gustan mucho los videojuegos. No podría decir que soy fan completamente de los juegos, pero sí, me gustan mucho los juegos. Y he agarrado, como he encontrado ¿cómo podría decirle? Como que un poco mi pasión al desarrollo de personajes. Ahora que llevo un curso, y en este semestre de desarrollo de personajes he visto todo el proceso que tiene que llevarse para hacer personajes y me llamó demasiado la atención. Entonces como que encontré mi rama en lo que va al diseño. Decía, el diseño abarca tantas cosas, pero principalmente me encantó demasiado el curso de desarrollo de personajes y me gustaría mucho investigar un poco más de esto y pues darlo a conocer. Magnífico, Sara. Muy, muy bien. Qué interesante que encontraste a tu elemento, como el libro que recomendamos alguna vez que leyeran. Excelente. ¿Alguien más que quiera aportar, preguntar, comentar, valorar? Yo le quiero decir que, como decían, perdón, que está bien interesante, ¿verdad? Y hoy en día pues hay bastante información donde ella pueda informarse más y hay asociaciones también, ¿verdad? Donde ella puede pedir ayuda más, que hoy en día lo que se está moviendo son videojuegos, ¿verdad? Entonces tiene toda la capacidad para que su proyecto se vaya en alto. Muy bien, Raquel, muchas gracias. Marlene. Sí, bueno, yo solo quería comentarle que es interesantísimo el tema. Se puede apoyar también en Inteca, que ahí dan los cursos de personajes de videojuegos y de animación de personajes en 3D. Otra área donde te puedes asesorar mucho es en el TEC, que hay mucha información sobre economía naranja, que es una de las partes de la parte de los videojuegos que ingresa en la parte de economía naranja, y también me acuerdo cuál es la asociación española que está en la Sexta Calle donde estaba el teatro, la Teatro Lux. Ahí está la asociación española que también trabaja lo que es economía naranja y que te puede apoyar bastante en este tema de la parte de los videojuegos. Sí, cabal, Jorge, con esa asociación. Sí, interesantísimo, felicidades. Muy bien, Marlene, muchas gracias por las valoraciones y por las recomendaciones y sugerencias. Mario. Jorge, pues yo de nuevo te felicito. Es un área muy desarrollada hoy en día. Marlene me ganó lo que te iba a recomendar, entonces según lo que Marlene te está recomendando, de verdad es importante el hecho de que puedas desarrollarte o seguirte especializando en esta área que se ve que tiene futuro. No dejes tus sueños por un lado, si lo quieres ver desde este punto de vista.
logra alcanzarlos, y quien quita y más adelante estés desarrollando juegos para grandes industrias, ¿verdad? Felicitaciones y a seguir adelante. Muy bien, muchas gracias Mario y todos por el apoyo. Es importante eso, que se apoyen unos a otros, que haya solidaridad. Me gusta eso, y que ojalá y más de ustedes se animaran a participar, que a la vez también, como les digo, es un indicador para mí más claro de si están o no están, ¿sí? Michelle. Sí, Jorge, buenos días. Bueno, como todos, ¿verdad? También felicitar a Sarita. A mí realmente este es uno de los temas que también me interesan, ¿verdad? Llaman la atención. Como todos lo han dicho, pues es una carrera del futuro, ¿verdad? ¿Quién no ha tenido la oportunidad de jugar un videojuego y de poder apreciar los gráficos, ¿verdad? Y saber que todo eso pues lleva un proceso detrás, una preparación, una investigación. Y pues también me motiva a mí ver a compañeros motivados, ¿verdad? En estas áreas, porque pues al final es a lo que nosotros nos vamos a dedicar, ¿verdad? Posiblemente. Y pues estamos buscando ahí sí que vías, ¿verdad? Por las cuales poder desarrollar estos proyectos y poder impactar, ¿verdad? Al final con nuestro trabajo. Entonces, solo felicitar a Sarita y pues ánimo. Muy bien, estupendo. Pues bien, Sarita. Bueno, pregunto si alguien más quiere intervenir, aportar. Sí veo que también hay una evolución, una precisión mayor respecto de la entrega anterior, ¿sí? Ya lo vas definiendo con más propiedad. Tal vez a mi criterio habría que ponerle un apellido, siempre un apellido a tu tema que esté relacionado con el tema de los estereotipos. Definir si tú vas a crear, por ejemplo, una propuesta de videojuego o solo vas a hacer un análisis. Podrías considerar, si te gusta, si tienes ya esa capacidad, esa competencia, pues generar una propuesta educativa, una propuesta para tu iglesia, una propuesta para alguna fundación, para alguna organización, sería interesante, o algo propio para tu desarrollo profesional, ¿verdad? No está más que tú presentes que ya estás desarrollando algo de algún videojuego en particular, ¿verdad? Bueno, yo soy analfabeta en materia de videojuegos, o sea, nunca le entro a los videojuegos. Tengo el reto en alguna medida con mis nietos. Ahora que estoy viviendo con nietos, ya me convencí que voy a empezar a vivir con los hijos de mis hijos, porque los demás ya están reclamando. Acá viven 2 nietos de 7, 10 años y disfrutan de los videojuegos, pero hay un tipo de juego que mis nietos, hay algo que no les entiendo. Yo no logro entender, ni sus papás logran entender por qué se apasionan viendo a otros niños y a sus papás jugando videojuegos. Eso les encanta. No entiendo qué ocurre, pero sí, para entender tu mundo voy a entrarle un poquito a ver cómo juegan mis nietos, porque ni sus papás logran entender algunos juegos que los tienen. Y bueno, el mundo de los superhéroes, el cine, la televisión, los canales de streaming han avanzado muchísimo en materia de género. Marvel, por ejemplo, todo este tema de la equidad de género lo maneja también. Es impresionante. Series de televisión, por ejemplo, alguna vez les he comentado esta serie de televisión que está en uno de los canales de streaming de Outposts, La Fortaleza, que es un cambio radical en relación con lo que usualmente se ve. Ahí las que mandan son las mujeres, las que dirigen
las lideresas y el marco de valores, que creo que es importante en el caso de los videojuegos, fortalecer el tema de los valores universales. En esa serie de televisión hay muchísimos valores universales como la solidaridad, la lealtad, el trabajo en equipo. Hay muchas cosas interesantes que creo que los videojuegos también deben ir hacia allá. Entiendo, pues, no solo niños, sino ustedes. En otras promociones me he encontrado con jóvenes que participan en campeonatos internacionales y ganan dinero jugando videojuegos. Y bueno, qué interesante que tú ya puedas crear, diseñar videojuegos. Extraordinario ese aspecto, que puedas generar una propuesta de ese tipo, sería fantástico. Felicitaciones también. Muy bien, si hay comentarios de tu parte, ¿quieres decir algo más? Solo agregar que muchas gracias a todos por su soporte. La verdad no sabía mucho sobre a qué otras instituciones podía acudirme. El INTECAP sí tenía un poco de conocimiento de que ellos sí daban un curso sobre eso, pero los demás no, no sabía que había más. De hecho, aquí en Guate pues no hay muchas empresas que van dirigidas al desarrollo de videojuegos, son muy pocas, y algunos pues trabajan en freelance, ¿verdad? Que es por aparte. Y solamente eso, muchas gracias por su soporte y voy a hacer los cambios. Y solo le quería hacer una pregunta: el hecho de entregar el trabajo escrito, ¿por dónde hay que mandarse? ¿Qué dices del trabajo escrito? Ajá, sí, el Word, ¿por dónde hay que mandárselo o va a poner un espacio para subir? Oh, no lo he puesto. Voy a revisar si no voy a poner el espacio para que lo suban, que recuerdo que les indicaba que es en el transcurso del fin de semana que lo pueden entregar. Ok. Sí, sí, Vicky. Sí, yo creo que sería un espacio de tarea sesión 13, ¿no? No, creo, voy a revisar, porque según yo lo había puesto, pero si no lo pongo inmediatamente terminemos la sesión, que tendría que ser segunda prueba parcial, y indicar que ahí tienen que subir su documento en Word del anteproyecto. Si no lo he hecho, lo voy a hacer a continuación. Muchísimas gracias, Vicky y Sara, por preguntar, y no es indispensable que lo hagan hoy. Vicky y Sara, también les voy a devolver, antes de que suban su proyecto, su anteproyecto, les voy a devolver el que presentaron la vez anterior, por si hay algo que les pueda servir de mis observaciones. Muy bien. Bueno, ¿alguien más que quiera intervenir? Si no, cerraríamos aquí la clase de hoy y sigan trabajando todos en su anteproyecto, y estoy aquí ahora para apoyarlos, para acompañarlos. Mucho gusto y felicitaciones a quienes ya se animaron a presentar. Feliz tarde, feliz fin de semana, feliz semana en general. Muchas gracias, Jorge. Que tengamos gracias, Jorge. Feliz día. Gracias. Gracias a todos. Gracias, Jorge. Feliz día. Adiós.